Muy pero muy buenas tardes, otro jueves de programa, aquí con Alepa que nos acompaña y se vino el frío, Alepa. La verdad que se vino el invierno. Yo estoy vestida, te diría, casi de Papá Noel del Polo Norte, pero sí, mucho frío, ¿no? Hola a todos, buenas tardes. Sí, la verdad que sí. En pantalla vemos que hace 9 grados hoy y por lo visto el veranito que veníamos viviendo se fue. Pero no sé cuánto durará. Bueno, se Seguramente nos fue el vuela. verano, frío en la provincia de Salta, lo único que está medio caliente es la interna política de la cual ahora vamos a hablar, pero antes, para no olvidarnos y hablando del frío, hay una campaña de donación de ropa, de abrigo, justamente para paliar un poco todo el tema de la gente que más lo necesita, que está en la calle y que está pasando mucho frío. Creo que tenemos placa. La idea es que se acerquen a la Casa Pro a donar ropa, a donar abrigo, bufandas, gorros, guantes, medias, todo lo que puedan acercar para la gente que la está pasando mal. No sé si tenés datos, entiendo que es desde las 10 hasta las... Hasta las 18 horas de lunes a viernes. Vamos a estar ahí. Ahí vemos en pantalla una campaña solidaria. Aceptamos ropa en buen estado, claramente, si puede ser lavada mínimamente también. De 10 a 18 en Lerma 355 en la Casa Pro de lunes a viernes. Bueno, vamos a estar recibiendo y después vamos a hacer las donaciones correspondientes y obviamente a subir todas las imágenes para que la gente sepa que lo que dona termina llegando a los que más lo necesitan y sobre todo a los que la están pasando peor. Así que es una pequeña ayuda, un granito de arena para enfrentar este frío que bueno, ayer se vino con todo y hoy la estamos... La verdad que todo el mundo lo único que habla en todas las entrevistas que tuve a la mañana y che, qué frío que está haciendo este lado. Pero bueno, vamos a meternos un poco de lleno a lo que está más caliente, que es la interna o la política, digamos, en la provincia de Salta. Estamos con internas, con las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Varios partidos, ya lo estuvimos conversando a lo largo de los programas. Juntos por el Cambio lleva sus listas. El Frente de Todos, o conocido como ahora se quieren camuflar y tener otro nombre, se llama Unión por la Patria, también lleva sus listas. El partido de Milei, ¿no? Va con lista única. El partido de ahora, ¿cómo se llama? De Salta Independiente de Los Ahora sí. Biela, también lista única. Y después tenemos la izquierda. Ahí de abajo están el teléfono y nuestras redes para que nos escriban sobre información de la campaña solidaria de donación de abrigos que recién estábamos mencionando. Ya están en pantalla los contactos, los teléfonos. Pero bueno, tenemos esas listas. Y nosotros arrancamos, o se podría decir que la lista de Juntos por el Cambio que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta ya salió al interior de la provincia. Primer destino, el norte. Estuvimos en Tartagal, en el departamento de San Martín. Estuvimos con estudiantes de la UNSA, estuvimos con directivos, con dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, que hizo una muy buena elección, Nico Arce, Manu Moreno, Agustín Capitón, en todo el departamento y sobre todo en el municipio de Tartagal. Y después, a la nochecita, te diría, nos fuimos hasta Mosconi, a la apertura de la Expo Mosconi, un lugar que me habían recomendado ya el año pasado, así que lo tenía anotado en agenda como tema pendiente. Estuvimos ahí comiendo algo, recorriendo, conociendo, muchísima gente que tiene su emprendimiento, que obviamente había puestitos de comida, gastronómicos, no hacía tanto frío, así que la pasamos bastante bien, con mucha fiesta, con bailes folclóricos, tradicionales, música nuestra, así que estuvimos, eso fue el sábado, viernes y sábado te diría. Y después el domingo agarramos de nuevo, volvimos para aquí y estuvimos en la fiesta de la fundación, digamos, en el aniversario de Campo Quijano, domingo 9 de julio, fecha patria, fecha de nuestra independencia, que se conmemora nuestra independencia, y nosotros lo pasamos, lo festejamos, lo celebramos en Campo Quijano, acompañando un desfile que la verdad fue muy largo, duró mucho, pero se veía equipos de fútbol, equipos de básquet, gente que estaba trabajando en la remisería, todo el personal del hospital de Quijano acompañando en el desfile, bueno, todas las escuelas, Todas todos las los escuelas. colegios. ¿Qué más teníamos? Bueno, había escuelas de danzas, había gimnasios y al final, digamos, se guardaba lo mejor para el final, que fue un gran desfile gaucho. Yo creo que nunca vi tanto gaucho, bueno, sí, en la fiesta digamos, de Güemes, pero acá me impresionó la prolijidad con la que Campo Quijano recibía a todos los que querían celebrar junto a ellos su cumpleaños, su aniversario. Y después tenemos la clásica feria
de Campo Quijano, con mucho feriante, mucho comerciante, emprendedor, artesano y también mucha comida rica. Había mucha torta, había cosas bastante ricas que uno va pasando y se tienta, pero bueno, tiene que seguir la caminata. Creo que tenemos imágenes de un poco de lo que hablé para que vean lo que fue, ¿no? Así es, tenemos un video que ahora lo vamos a ver en pantalla, donde muestra todo lo que fue este fin de semana. Esperé todo el día que la noche caiga y ahora la noche no termina hasta que el sol salga. En cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. No sé qué te tienta. Me pediste un fernet, te lo hice 70-30. El party revienta. En cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. Yo sé que te tienta. Me pediste un fernet, te lo hice 70-30 y el party revienta. Se fue con los del Space, vino para la casa sin way para vernos face to face. Dame lo que, mándame location. Le pone triple X como X-Tentation. Mami, Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house. En tu cuerpo te puse mal. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano. Bueno, bastante resumido, ágil el video, apurado, pero mostrando todo. Nos habíamos olvidado del centro empresario de Tartagal. Mucho empresario joven que tenía su pyme, su empresa, algunos del sector de la carne, de la logística, de la distribución de elementos de limpieza, un montón de gente que conocimos en Tartagal que justamente nos pedían la reforma de lo que es la ley de contrato de trabajo, el tema fiscal, obviamente, el tema de los impuestos, era algo que se conversó muchísimo en esa mesa de empresarios, de productores y de gente con mucho empuje. Había mucha gente joven, la verdad que todos los que se acercaron, incluso estaba el centro empresario de Aguaray, que también se acercó, que se acaba de armar, de constituir. Y bueno, y esto tiene las recorridas que ya no son fuera de la campaña como hacíamos antes, sino que es netamente una lista, vamos con propuestas de una lista de diputados. Así que la verdad que muy buen recibimiento y sobre todo también vimos ahí, ustedes veían que yo estaba parada con un suéter floreado, con una chica al lado, que es una estudiante de la carrera de Ingeniería en Perforación y Petróleo, y nos mostraban una pantalla donde ellos estudian justamente esa carrera, una carrera muy importante, Alepa, para el tema de la minería, para el tema de los pozos, sobre todo en el norte, y una de las demandas de los chicos era poder acceder a lo que son el campo de la minería para poder verlo en primera persona y no tener que estudiar a través de un render, a través de una pantalla o a través de un simulador, que es un poco la realidad que tienen ellos hoy. Y además, obviamente, que la carrera que están estudiando tenga apertura laboral y puedan, digamos, trabajar el día de mañana en esto que tanto hablamos, que es la generación de empleo a través de la minería, que es el boom hoy, no solamente en la provincia de Salta, sino en todo el mundo. El mundo está mirando a Salta con bastante envidia, habría que reconocerlo, por lo que nosotros tenemos aquí y que deberíamos legislarlo de manera tal de que derrame en la provincia en producción, en desarrollo, en inversión, en capacitación, en mejorar la calidad de vida, en tener rutas, tener agua, tener cloacas, bueno, todo eso que nosotros estamos esperando que ocurra en la provincia de Salta. Así que fue bueno, apareciste al final, te pusimos, que nos estuviste acompañando en la recorrida de Campo Quijano. Estuvimos caminando con el intendente también. Con el intendente electo. Con el intendente electo, es verdad. El intendente electo que va a entrar en mandato ahora en diciembre. Lino Llonar. Lino Llonar, que se enteró que estábamos visitando Campo Quijano y nos invitó muy amablemente a caminar con él, con todos los referentes. Estaba Mauricio Jovanovic también que nos acompañó, que es el referente del PRO en Campo Quijano. Así que fue, te diría, una tarde muy, muy agradable, de mucha escucha, mucho vecino que se acercaba. Por los dos, ¿no? Tanto Mauricio como Lino son dos personas muy queridas en Campo Quijano, muy reconocidas, y verlos juntos, dos dirigentes jóvenes, con mucho empuje, con muchas ideas, me parece que a la gente le gustó que haya esta unidad de verlos caminando y conversando sobre los problemas o las problemáticas que tiene el municipio. Las aguas servidas o el tema de las cloacas era uno, la poda de los árboles, arreglar las veredas, mejorar la plaza, poder localizar mejor a los feriantes y a los comerciantes en estas que son sus ferias de fin de semana.
Así que se habló mucho, te diría que es un domingo, pero que se habló mucho de trabajo y fue una visita muy, pero muy agradable. Y otra visita que tuvimos en la provincia de Salta fue la de Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de la provincia de Jujuy y candidato o precandidato a vicepresidente de la Nación, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, y obviamente es quien encabeza nuestra lista de diputados nacionales, de precandidatos a diputados nacionales. Estuvo en la provincia de Salta, hizo una maratón de medios a la mañana, arrancó muy temprano, desde las 9 más o menos, y después tuvo un almuerzo con los dirigentes, donde estuvimos ahí presentes, sacamos un par de fotos, hicimos algunas declaraciones que quizá, si las tenemos después, las pasamos. Después él tuvo una reunión con la Unión Cívica Radical, y me parece que esto es importante que la gente sepa, porque dentro de Juntos por el Cambio hay varias listas donde está el radicalismo quizá encabezando, pero fue muy importante notar que más de 100 dirigentes de la Unión Cívica Radical de toda la provincia de Salta, porque vino gente de Colonia Santa Rosa, de Orán, de Rosario de la Frontera, de Metán, bueno, del norte vino mucho dirigente radical, bueno, del sur también, y se juntaron en un hotel, estuvieron casi una hora, más de una hora, conversando con Gerardo Morales, y esto muestra que hay mucha dirigencia del radicalismo que está apoyando la lista que encabeza Gerardo Morales, que hay mucho compromiso en el interior de Salta con respecto a al candidato a vicepresidente. Y después Gerardo Morales estuvo en una reunión con el sector productivo de la provincia de Salta. ¿Qué es el sector productivo? Turismo, minería, agroindustria, en una charla más íntima que la que se puede tener quizá, digamos, con el periodismo en general, pero hablando mucho de los proyectos en particular, y él adelantó que mañana, o sea, la visita fue el martes, y él adelantó que el miércoles iban a salir las propuestas con respecto al campo, que las iban a lanzar en la provincia de Córdoba, cosa que fue real. Ayer tuvimos las propuestas del campo en bajar retenciones, en tener un tipo de cambio único, en bajar, digamos, la presión fiscal y poder alentar a lo que nosotros sabemos y que lo hablamos en este programa muy seguido, es el motor de progreso, es el motor de la Argentina, es lo que genera riqueza, es lo que genera trabajo y obviamente desarrollo. Así que me pareció muy interesante, no solamente la charla que tuvo con el sector empresario, el sector productivo, sino que también me pareció muy interesante las propuestas que lanzaron. La verdad que hay que decirle que es una lista que viene lanzando propuestas, digamos, todas las semanas. Arrancaron con la propuesta con respecto al narcotráfico, el tema de seguridad, el tema de la educación, terminar con los privilegios. Hubo un video que salió hace poco, que vamos a hablar en el próximo bloque de algunos privilegios, que salió hace poco con respecto a eliminar la jubilación de privilegio, a eliminar los gastos de la política o la fiesta de la política. Así que me parece que es una lista que todos los días nos trae propuestas para conversar y para discutir. Sí, propuestas que se pueden ver ya en los spots publicitarios que empezaron a circular este lunes, no sé si ya los vieron también, en todos los canales de televisión. Ah, el lunes, claro, ya empezó el permiso para que salgan los spots en la tele. Ya pido disculpas de antemano porque la gente empieza, no, está taladrando en la televisión, pero es la única manera de que sepan quiénes son los candidatos, quiénes son los precandidatos en realidad. Y algo que me lo preguntaron en todas las recorridas. Ayer estuvimos en Metán y en Rosario de la Frontera, llegamos anoche muy tarde, Alepa también estuvo acompañando. Y todo el mundo preguntaba cuando repartíamos, cuando conversábamos, íbamos caminando por la calle, ¿qué? ¿Cuándo son las votaciones? Señora, señor, que está del otro lado de la pantalla, las pasos son 13 de agosto, domingo 13 de agosto, boleta papel, no es boleta electrónica, es la boleta papel. Así que ahí tenemos fotos de la visita de Gerardo Morales, que estábamos, en la reunión previo a la reunión que tuvo con la Unión Cívica Radical. Sí, recordemos que 13 de agosto son las PASO y hoy es 13 de julio, así que queda absolutamente un mes para las PASO y ya comienza la cuenta regresiva para saber quiénes van a ser nuestros candidatos definitivos para competir en las elecciones generales de octubre. Así es, queda un mes, claro, hoy es 13 de julio, 13 de agosto se vota. Y en 2 meses es mi cumpleaños. Quiero que sepan, lo adelanto, 13 de septiembre, mi cumpleaños. Pero bueno, el 13 va a marcar, para mí me va a marcar algunos hitos, va a empezar a marcar. Esperemos que sí. Así es. Bueno, tuvimos la visita de Gerardo Morales. ¿Qué más nos dejó? Nada más. O sea, fue una visita bastante rápida, muy bueno, yo creo, y celebro el tema del encuentro con
con la Unión Cívica Radical, porque es una lista donde Horacio ha elegido a una persona del norte que conoce no solamente la idiosincrasia, sino los problemas que se viven en la región NOA. Y creo que eso es un guiño quizá a la zona más olvidada y más alejada en cuanto a oportunidades, en cuanto a generación de trabajo, en cuanto a conectividad con los centros urbanos, en un país tan unitario como es la República Argentina, que se elija un candidato del norte, que se visita el norte. Y es más, voy a alargar una primicia, que ya la alargué en otra entrevista igual, pero ahora tenemos más información. Aparentemente Horacio Rodríguez Larreta estaría visitando el norte de Salta la semana que viene, martes, miércoles. Después, obviamente, en el programa del jueves tendremos toda la cobertura para que ustedes lo puedan ver, y si lo podemos hacer en vivo, por lo menos mediante Instagram, también lo vamos a hacer. Pero eso demuestra que hay un interés por las provincias del norte, por un sector, por eso repito, ¿no?, muy olvidado de la República Argentina, y que empieza a mostrar su potencial, empieza a mostrar que tiene ganas de ser partícipe en esta elección de manera más firme, y que tiene mucho para dar, ¿no? Muchísimo para ofrecer. Sí, así es. Y bueno, y hablando de propuestas, esta semana publicamos, como todas las semanas, la encuesta semanal. En la encuesta semanal les preguntábamos cuáles eran las leyes que ustedes consideraban que eran más urgentes que trate el Congreso para modificar, aprobar o derogar. Las opciones eran la derogación o la modificación de la ley del aborto, el tratamiento de la ley de salud mental, la derogación de la ley de alquileres y la reforma laboral, que tanto miedo le tienen algunos sectores, pero que es muy importante que se logre. Y bueno, como vemos en pantalla, con un 45%, la mayor preocupación de nuestros seguidores, siempre aclaramos que son nuestros seguidores, los votantes de estas encuestas, es la ley de alquileres, que hoy en día tiene aumentos en los inquilinos de este país de más del 120 hasta el 200%. La verdad que la ley de alquileres es algo que yo personalmente lo estuve hablando en mis redes sociales por dos noticias muy importantes que salieron, te diría, hace una semana y media, 2 semanas. La primera, que Salta es un lugar donde la mayoría de los jóvenes ha regresado a vivir a la casa de sus padres justamente porque no puede afrontar el costo de un alquiler. Esa es la primera noticia. Y la segunda noticia es que en Salta Capital quedan solamente 100 viviendas para alquiler. Todo el resto de los propietarios ha retirado sus viviendas del mercado justamente por esta ley de alquileres que se sancionó en el 2020, a principios del 2020, y que ha resultado ser muy nefasta para la República Argentina, por varios motivos. La ley de alquileres es una ley totalmente absurda. Es una ley donde el Estado se entromete en un contrato entre privados, poniéndole cláusulas ridículas al mercado, obviamente al propietario con respecto al locador, y generando lo que todo el mundo ya advertía que iba a generar, que es destruir totalmente el mercado inmobiliario. Y es lo que tenemos hoy. En un mercado donde a uno le cuesta muchísimo acceder a un crédito, acceder a una vivienda, comprar una propiedad, esta ley lo que hizo fue romper con el equilibrio que había de viviendas, y hoy es imposible acceder a un alquiler. Recién mencionabas, ¿no? Un alquiler que en el 2020 salía aproximadamente, creo que 30.000 pesos el alquiler. Ahora están renovando el contrato, ahora 2023, es decir, 3 años, que es lo que establece la ley, lo estarían renovando con más de un 300% de aumento. Claro, los jóvenes, las personas, los inquilinos que iniciaron un alquiler con 30.000 pesos en el 2020, hoy para poder renovar el contrato con todo lo que es mes de depósito, mes de garantía, todos los impuestos, pagos, etcétera, tienen que desembolsar 270.000 pesos como mínimo. Como mínimo. Para poder seguir alquilando. Por eso la noticia esta que sacó un medio gráfico de acá de la provincia, en el que decía de que es impresionante la cantidad de números, el número de jóvenes que están volviendo a vivir con sus padres, y además también la falta de viviendas en alquiler que hay, dada la poquísima oferta que hay y la excesiva demanda también. Esta es una ley, Alepa, que hay que decirlo con todas las letras, que además de ser una ley absurda, una ley estúpida, como recién te contaba, es una ley sumamente injusta, donde el legislador se creyó con mayor autoridad que el propio ciudadano, que el propio, propietario de un inmueble, y empezó a regular como lo que mencionas recién, ¿no? El tema de las garantías, el tema del plazo para alquilar, condiciones totalmente absurdas que lo que hicieron fue que el que tiene una propiedad
dos cosas. O eleve muchísimo el precio del alquiler porque se tiene que cubrir frente a las estupideces que votan los legisladores en el Congreso. O número dos, decida retirar la vivienda del mercado inmobiliario. Prefiera cuidar su inmueble para no desvalorizarle, para no, digamos, perder en el negocio. Y cuando vos retirás el inmueble, ¿qué ocurre? Hay menos oferta. Y cuando hay menos oferta, ¿qué ocurre? Suben los precios. Entonces, ese es el escenario que tenemos hoy. Hubo en un momento, la semana pasada, una intención de derogar la ley, de ponerla sobre tablas. No se consiguió el quórum, la gente no se sentó para dar la votación, la gente me refiero a los diputados. Y esto es lo que genera, ¿no? Tenemos un Congreso que sanciona leyes estúpidas, injustas además, porque el legislador, y esto también hay que recordarlo, el legislador tiene en la cabeza la absurda idea de que quien tiene una propiedad, quien tiene un departamento, una casa o un inmueble, es rico, y como es rico, es malo, es perverso. Entonces quiere abusar del que no tiene un departamento o un inmueble, que es el inquilino, que es pobre, que es un inválido. Entonces necesita que el Estado se meta, interrumpa un contrato entre privados, que esto es lo grave, un contrato sobre un objeto lícito, que es la vivienda, que es un inmueble, que no afecta al orden público, que no hay ninguna excusa para que el Estado se meta, y hace y genera lo que todo el mundo advirtió. Yo en primera persona lo dije varias veces, que esto iba a ocasionar lo que ocasionó. Y no lo digo porque soy una chica inteligente, brillante, es conocer la historia. Lo mismo planteó Perón hace ya varios años, cuando congeló los alquileres, y el resultado fue exactamente el mismo que estamos teniendo ahora. Entonces los legisladores no solamente fueron muy, digamos, injustos en sancionar esta ley e ignorantes por no conocer la historia en sancionar esta ley, sino que además fueron muy soberbios, porque ni siquiera escucharon a los dueños, a los propietarios e incluso a los inquilinos. Porque muchos inquilinos decían, si esta ley sale, se va a encarecer los alquileres, van a encarecer todo el mercado, los propietarios van a sacar las viviendas del mercado y a nosotros nos va a costar mucho poder alquilar. ¿Qué estamos teniendo hoy? Muchas menos viviendas para alquiler y muchos jóvenes que pierden su independencia, pierden su libertad, vivir solos, poder empezar a aprender cómo cocinar, limpiar, lavar, etcétera, vuelven a vivir con sus padres. No, y en muchos casos también es una suerte ser joven y tener tus padres que te puedan asilar, o sea, para poder volver a sus domicilios. Pero hay muchísima gente que viene del interior, por ejemplo, a estudiar acá a la UNSA o a la Católica o a trabajar, y si se vuelve al interior pierde todas las oportunidades, las mayores oportunidades laborales que tenía acá. Entonces, eso nos hace tener en cuenta que la gran mayoría de las veces la política está muy alejada de las verdaderas necesidades de la gente. Esta ley fue aprobada con con 191 votos a favor y ningún voto en contra. Y se obtuvieron 24 diputados nomás. Así es. Es una ley, como decías, ¿no? Recién el tema del interior nos lo dijeron cuando estábamos recorriendo Rosario de la Frontera. Alquilar hoy en Salta no solamente no hay oferta, sino que se ha vuelto tan costoso que los jóvenes sobre todo pierden la posibilidad de venir a estudiar a Salta Capital, de venir a formarse o de tener quizá más generación de empleo, porque obviamente también tenemos una asimetría entre el centro de Salta y el interior que hace que la gente venga a buscar trabajo acá, venga a formarse acá y estudiar. Y si no tenés dónde vivir, perdés esa posibilidad. Y lo que decías, una ley donde solamente 24 diputados se abstuvieron, tuvo 0 voto en contra. Una ley totalmente socialista que lo único que hizo fue destruir un mercado inmobiliario, meterse en un contrato entre privados, fijar cláusulas absurdas, porque el legislador se cree con un poder total de decirle al que tiene un departamento o al que quiere alquilar qué cláusulas sí, qué cláusulas no. Y además, y creo que esto es lo importante y para eso un poco hay que hacer memoria, nosotros estamos en campaña. Y hay muchos hoy que están pidiendo el voto y la confianza de vos que estás del otro lado, tu confianza, digamos, para que vos lo acompañes, para que vos lo votes. Algunos ya son diputados hace 8 años. Y este proyecto que estamos contando, que hoy es ley y que no se deroga, tuvo el voto afirmativo de varios diputados de la provincia de Salta. Uno hoy es candidato de Juntos por el Cambio y votó esta ley. Votó esta ley sin escucharte, sin escuchar lo que vos estabas proponiendo, lo que vos estabas diciendo, cómo te estabas quejando, y sin atender ni siquiera a la historia, a lo que ya había pasado en la Argentina. Entonces me parece que cuando hablamos de cambio, también estamos hablando de esto. Si nosotros queremos ver cómo va a votar un legislador, es muy sencillo. Veamos cómo votó los proyectos legislativos de los años anteriores y saquemos nuestras propias conclusiones. Vamos a un corte y no te más de ahí que ya volvemos.
Transformar la provincia de Salta no es un sueño, no es algo que nosotros lo tenemos como un ideal, un deseo, algo que queremos hacer. Nosotros lo hicimos. Nosotros sabemos cómo hacer obra pública sin corrupción y bajando un 50% del costo, porque cuando fuimos gobierno lo hicimos. Nosotros sabemos luchar contra el narcotráfico y sabemos controlar la frontera, porque cuando fuimos gobierno lo hicimos. Nosotros sabemos mejorar los índices educativos, porque cuando fuimos gobierno lo hicimos. Lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Nosotros nos comprometemos, no vamos cambiando de valores, de principios, de camiseta. Hace poco con Sofía Sierra estuvimos en Bariloche. Nos juntamos con el presidente Mauricio Macri. Mauricio dio un mensaje que lo importante y por lo cual nosotros estamos en política es para cambiar. Lo importante de Juntos por el Cambio es la palabra cambio. El amontonamiento solamente para hacer nada no tiene ningún sentido. Nosotros hoy estamos acá porque queremos vivir mejor, porque sabemos que podemos vivir mejor, porque tenemos una provincia grandiosa y nos tienen de rodillas y nos tienen acostumbrados a vivir mal. Entonces lo importante es transformar, pelear por ese cambio, pelear por transformar y por empezar a vivir mejor. Estamos más abandonados que ya no sabemos qué vamos a hacer. Necesitamos todo. ¿Usted ha visto por qué? It's you and me, ay, it's what you need, ay. I got it now. I gotta know right now. I gotta know right now. Volvimos, segundo bloque de la hora de Inés. Muchísimos mensajes con respecto a la ley de alquileres. La verdad que la gente, es un tema que está en agenda, que no terminé de leer, así que estoy contestando uno por uno, pero muchísimos mensajes. Muchos preguntando quién es el diputado que votó a favor de la ley de alquileres. Votaron varios de la provincia de Salta. Pero nosotros estábamos hablando especialmente de quien hoy es candidato por la Unión Cívica Radical, que es Miguel Nani, que votó de manera afirmativa a esta ridícula ley de alquileres que necesitamos derogarla de manera urgente, porque el Estado no tiene por qué meterse y destruir el sector inmobiliario y obviamente un contrato entre privados, donde uno puede, si estamos dos personas adultas de acuerdo con las cláusulas y con los requisitos y obviamente con cuáles son las condiciones, ¿por qué no habría de firmarse ese contrato y poder alquilar un inmueble por una semana, un día, un mes o 2 años? Es indistinto, pero bueno. Sí, la verdad que sí. Y bueno, hablando de Nani, también tenemos una perlita de quien es la segunda candidata a diputada nacional de la lista de Nani, que es Eugenia De Vita, que fue protagonista también en redes sociales por... La secretaria de Gustavo Sáenz, ¿no? Claro. La secretaria de prensa, perdón. Secretaria de prensa, que bueno, ahí estuvo presente esta semana en este medio, en el que Álvaro Ulloa había declarado de que Eugenia De Vita estaba afiliada al PRO desde hacía 3 años y que apoyaba a la candidata a presidenta Patricia Bullrich. A lo que el PRO Salta institucionalmente le respondió con una prueba también adjunta de que eso era mentira, de que Eugenia De Vita no está afiliada hasta el día de hoy al partido. Así que bueno, un poco desmintiendo esto también, ¿no? Porque se habla de que la lista que lleva a Patricia Bullrich como presidenta no lleva a ningún afiliado al PRO entre sus candidatos a diputados nacionales, y esto da a entender que así es. Ni Miguel Nani ni Eugenia De Vita están afiliadas al PRO, claramente. Claro, Miguel Nani es candidato al radicalismo y ahí dice, esta información, contestándole a las declaraciones de Álvaro Ulloa,
que estaba en el programa que estaba en el tuit anteriormente, dice: esta información es falsa, Eugenia De Vita no está afiliada al PRO. Rogamos a los dirigentes de otros partidos no difundir fake news, o sea, noticias falsas. Los dirigentes de otros partidos, entiendo que es por Álvaro Ulloa, que es del Partido Renovador, ¿no es cierto? Sí, así es. Y bueno, y volviendo al tema de que no te dejes engañar por personas que están hace 8 años, que ahora te dicen que esta vez sí van a hacer lo que nos hicieron durante 8 años. Bueno, empecemos por acá. Están faltando a la verdad diciendo de que su segunda candidata está afiliada a un partido que no es así. Que no tiene nada de malo no estar afiliado, lo único Claro. lo que tiene de malo es mentir. Es Lo malo decir, es la que está mentira. afiliado a un partido que no está afiliado. Ella capaz es muy simpatizante de Patricia Bullrich, capaz que la quiere mucho, o que, no sé, o que tiene alguna admiración por ella, o por Mauricio Macri, o por el PRO en general. Lo cierto es que yo no la vi nunca en mi vida, y además que no la haya visto yo no es tan importante, pero no está en el padrón de afiliados, no solamente del PRO, porque lo que estaba en el tuit es el padrón de afiliados nacional. Es cuando a vos te salta si sos afiliado a algún partido político, no solamente al PRO. Claro, y ahí no. decía que no estaba afiliado a ninguno. A ningún Así partido que ella no estaría afiliada ni a al nivel PRO país. ni a ningún otro partido político. Así es. Y bueno, también tenemos, ahora vamos a pasar a los resultados del personaje de la semana que tuvimos. ¿Personaje de la semana antes o...? Mirá Lo que vamos a estamos- hacer antes para después darte tiempo, porque siempre nos quedamos sin tiempo y después se viene una editorial de Inés muy interesante. Pero bueno, vamos a pasar al personaje ¿Qué de la es el semana, personaje de la semana? que esta semana son 3. ¿Y por qué son 3? Vamos a verlos en Tengo pantalla. miedo. ¿Son salteños? No son salteños, pero los conocemos todos, porque es el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Ah. Cristina Kirchner y el ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. Se habló mucho de esta foto, de esta inauguración, de este gasoducto llamado o denominado por ellos Néstor Kirchner, otra cosa que se llama Néstor Kirchner en nuestro queridísimo y adorado país. Salió Javier Iguazel, quien estaba a cargo de, primero de Vialidad durante la gestión de Mauricio Macri y después estuvo en el Ministerio de Energía, a desmentir esto. No a desmentir el tema del gasoducto, la verdad que hay muchas cosas atrás de esto. Lo primero y lo más grave quizá lo que ya vio todo el mundo, porque a mí me llegó por varios lados, es cuando desmantelaron el gasoducto. O sea, sacaron la foto, abrieron la válvula para que haya gas en una cañería que no terminada, y había muchos memes alrededor sobre ¿qué? ¿El gas viene por Wi-Fi, viene por Bluetooth? ¿Cómo es que se conecta? Claro, bueno, no son el personaje de la semana claramente porque hayan inaugurado el gasoducto, porque sería una muy buena noticia, porque es algo que este país necesita, que son obras muy importantes en infraestructura. La noticia de por qué son el personaje de la semana es porque después aparecieron redes y fotos y videos en redes sociales en el que se notaba de que era una maqueta, el caño, toda una puesta de escena, de que en realidad no habían abierto el gas absolutamente para nadie. Y ahora tenemos un video en el que los mismos operarios lo dicen. No sé si lo Está tenemos ya. Martincito buscando a 2 manos el video. Lo vio todo el mundo igual, salió en todos lados. La en foto las salió en redes. todos lados en el que están ellos Eran los hablando. propios operarios, además, que filmaban como diciendo, ahí está, mira. Como bueno, se terminó el show, ya está la foto. Ahí están desarmando toda la puesta en escena, que después también circularon fotos de todos esos caños en camiones, hacia, vaya a saber, quizás una puesta en escena futura. Hay mucha gente que salía a defender diciendo, bueno, en realidad sí, es una maqueta para hacer el acto, para hacer la foto institucional, es obvio que el caño va por abajo, bla, bla, bla. Pero la realidad es que es bastante bizarro todo lo que pasó en torno al gasoducto y acá nos ponemos serios y empezamos a hablar de lo que ocurrió. Javier Iguazel sacó un video ayer contando que este caño, en realidad lo que era el gasoducto, lo que era la licitación del gasoducto, que va desde Vaca Muerta hasta provincia de Buenos Aires, estaba licitado en el 2018. Había arrancado toda la elaboración de pliego, buscar financiación, etcétera, que no se iba a llamar Néstor Kirchner, claramente no se iba a llamar Néstor Kirchner, se llamaba Neuva 3, creo, era el nombre que tenía oficial. ¿Por qué en el 2018? Porque durante el 2016 y 2017 lo que se hizo durante la gestión de Mauricio Macri fue revertir la curva de producción de gas y empezar a tener más producción.
Entonces esto hizo que dejásemos nosotros de exportar. Hubo una foto muy famosa, un video muy famoso donde Mauricio Macri junto a Javier Iguacel despiden al buque gasificador, que es el que nosotros hacemos para importar gas. Viene el gas y se gasifica en el puerto, creo que de Bahía Blanca, y eso es lo que se introduce a la red troncal de gas de la República Argentina. Entonces, como veníamos en crecimiento, se proyectó la licitación para poder llevar de Vaca Muerta a lo que es la provincia de Buenos Aires. Este pliego estaba todo terminado antes de las elecciones del 2019. Entonces, cuando pierde la gestión de Mauricio Macri, dejan todo en carpeta para que esto se pudiese licitar y nosotros pudiésemos tener un gasoducto durante el 2020, 2021 e incluso 2022. Eso no pasó por una cuestión ideológica, por una cuestión de fundamentalismo, por una cuestión de inoperancia, por una cuestión de corrupción. No se sabe el motivo. Lo cierto es que recién ahora, 2023, están dando lanzamiento a este gasoducto, pero en el medio se perdieron muchos puestos de trabajo, se perdieron más de 5.000 millones de dólares, no solamente en producción, sino porque nosotros volvimos a importar gas. Nosotros teníamos producción, habíamos dejado de importar, y con la gestión de Alberto Fernández, que lo vemos ahí abrazado a Cristina y a Massa, volvimos a cero, a foja cero. Y eso es lo que pasa siempre en la historia de este bendito país, que viene una nueva gestión, desarma todo lo anterior y después los únicos que pagan el costo del precio somos los ciudadanos de a pie. Y creo que eso se tiene que acabar. Lo que pasó con este gasoducto es realmente ridículo. No había ningún motivo por el cual no se continuara con un pliego ya licitado o con un pliego ya elaborado para poder llamar a licitación, y nosotros nos hubiésemos ahorrado millones de dólares, y no solamente eso, sino que hubiésemos generado trabajo y abastecimiento interno en lo que es la generación y la producción de gas. Así que yo creo que el personaje de la semana, entiendo la selección de la producción, y es importante que sepamos. Yo creo que hoy la mayoría de la sociedad ya no se come estos relatos que lo muestran en televisión, sobre todo con Massa ahí al lado, que era el que iba a barrer a los ñoquis de la cámpora, y ahora lo vemos compungido, emocionado. Es una cuestión, está para el Oscar el señor ese. Y que después los propios operarios demuestren cómo lo desarman y lo vuelven a guardar, creo que es más de lo mismo, ¿no? Es la famosa foto de Cristina Fernández de Kirchner inaugurando una canilla de plástico en barrios donde no tienen agua potable, donde no tienen cloaca, donde no tienen asfalto. Es totalmente una falta de respeto hacia nosotros, que pagamos los impuestos todos los días y que nos levantamos todos los días muy temprano para salir a trabajar. Y es la necesidad que tiene también este gobierno de mostrar un logro, aunque sea después de 4 años de fracasos permanentes y 12 años anteriores de Cristina también. Con una inflación del 6% que salió hoy, la verdad que seguimos en Y recordemos también de que el dólar en este momento ya superó la barrera de los 500 pesos y está en este momento en 512. Y acá en Salta se lo puede encontrar por 520 en la City salteña también. Tremendo, lo del dólar está tremendo. Pero antes, para terminar, antes que nos quedemos sin tiempo, porque después ya me empiezan a saludar y tengo que dictar a las corridas. En el primer bloque hablamos de mi cumpleaños, que es dentro de 2 meses, lo vuelvo a reiterar para que no se olviden y me saluden, para el 13 de septiembre. Pero mañana también cumple años alguien muy importante de la República Argentina, porque es nada más y nada menos que la primera dama, se podría decir, o la concubina del presidente de la Nación, para ser más estrictos, que, si recordamos, ahí tenemos la foto en pantalla, hace 3 años, ella no se pierde nunca de celebrar su cumpleaños, básicamente, no importa si hay pandemia, ella va a celebrar igual, va a invitar igual a su casa. Esta foto, que es del 14 de julio del 2020, es el cumpleaños de Fabiola. Ella ahí celebró su cumpleaños número, no lo sé, con invitados, en un momento de la República Argentina que estábamos en el periodo de restricción total, estricto, lo más estricto, era la parte más estricta de la pandemia. Cuarentena estricta en fase 0, que ya muchos nos vamos olvidando, pero que fueron momentos muy No se podía salir, no podías ir a visitar a tus familiares al hospital, solamente para cuestiones esenciales. Es más, recordemos que había gente que ni siquiera pudo velar ni ir al entierro de sus seres queridos. Tremendo lo que pasó acá. Y esto, porque nos enteramos mucho después. Nos enteramos, creo que un año después nos enteramos. Sí. Después de todo el lío que hubo, y lío por ponerlo de alguna manera, pero con toda la polémica que hubo en torno al vacunatorio VIP,
tuvimos esta foto. Porque aparte, ¿sabes lo que es más indignante, Alepa? No es solamente que se hayan juntado o celebrado el cumpleaños, porque no sé qué le pasa, que no puede esperar un año para celebrar su cumpleaños. Todo el mundo lo celebró por Zoom, por mensajito de texto, por videos, así lo celebró todo el mundo. No Argentina, el mundo. Así es. Pero esta mujer totalmente impune, que es un poco lo que hablamos de los privilegios, ¿no? No, además era un año en el que tampoco había demasiado que celebrar, ya que Argentina terminó con una cifra de más de 130.000 muertos por COVID, ¿no? Así es. Teníamos no solamente restricción total, teníamos todos los hospitales colapsados, los médicos en la trinchera sin nada, nosotros estábamos sin vacunas en ese momento, peleando contra una pandemia, peleando contra una clase media que se fundía, porque vos no podías salir a trabajar, no podías estudiar, no podías ver tu comercio, no podías despedir a los familiares que habían muerto a causa del COVID, causa de la inoperancia de este gobierno que tenemos, y acto seguido no solamente celebran, sino que se sacan una foto. Yo creo que esto es la impunidad de la impunidad, porque que lo hagas y que nadie se entere, bueno, pero ahora sacarse la foto es totalmente de un mal gusto. Y después tuvimos, porque en paralelo a que nosotros nos noticiábamos de esta foto, teníamos este tipo de noticias. O sea, mientras que ellos celebraban totalmente opulentos, con una impunidad total, riéndosenos en la cara, porque en ese momento han hecho estos tarados que se están fundiendo, que no tienen ni a dónde, ni a dónde ir a despedir a sus muertos, nosotros estamos acá, champagne, brindando. Y este hombre, que es el papá de Abigail, está entrando a la provincia de Santiago del Estero. Su hija es una paciente oncológica, es una chica que tiene cáncer, que iba en el auto y no lo dejaron entrar a la provincia. En el país teníamos este tipo de escenas. Todas las fronteras internas bloqueadas, cerradas, no podías transitar. Te fajaban las puertas de los autos para que no te bajaras del auto si querías ir de una provincia a otra, de un lugar a otro. Y tuvo que entrar con su hija en andas porque la policía no lo dejaba pasar. Mientras que había gente que celebraba con amigos y tomaba champagne, había un padre con una hija con cáncer teniendo que llevarla caminando porque no lo dejaban ingresar. Un padre. Y tenemos ojalá, otro padre. Ojalá hubiera sido el único caso, acá tenemos otro. Y estos son los casos que vamos a ver ahora, son los casos que salieron en los medios nacionales, pero ¿cuántos otros cientos de casos o miles de casos habrán existido durante esa pandemia que no nos enteramos también, ¿no? Este es el padre de Solange. Solange también con cáncer, él estaba en Neuquén, ella vivía en Córdoba, él agarró el auto y se fue directamente a verla porque sabía que quizá eran los últimos días de vida de su hija. Llegó hasta Córdoba y como no tenía el permiso o se había vencido, porque había como un permiso para circular de 24 horas, una cosa totalmente insólita, tuvo que volver y cuando volvió se enteró que su hija había fallecido y él no se pudo despedir. Esa es otra historia totalmente desgarradora de un padre que no pudo despedirse de su hija. Y este creo que es el más desgarrador de todos. Se me pone la piel de gallina de ver solamente la foto. Ella era Lara, de Santa Fe, y murió esperando una cama. Murió en el piso de un hospital público en la provincia de Santa Fe, tapada con una campera, esperando que le dieran atención médica. Esa era la Argentina que nosotros vivíamos cuando Alberto Fernández y su mujer, Fabiola, brindaban, celebraban, comían, festejaban su cumpleaños como si en Argentina no pasara absolutamente, como si en el mundo no pasara absolutamente nada. Y ahora, y más, y después tuvimos el vacunatorio VIP. Después llegaron las vacunas, después de mucho tiempo, porque fue todo un problema con la Pfizer, fue todo un problema, digamos, mundial que teníamos con la compra de las vacunas. Hicieron política e ideología con la compra de las vacunas, mientras que los argentinos nos moríamos como moscas, y de repente aparece lo que conocimos como el vacunatorio VIP. Los políticos usando sus privilegios para vacunar a sus suegros, como Sergio Massa, a sus amigos, a la Cámpora. Todos los militantes de la Cámpora estaban vacunados desde el día 1. Esto es, creo, la Argentina que se termina que se termina el 13 de agosto. Ya el 13 de agosto tenemos que empezar a poner un freno, terminar con esta fiesta de la política, con estos privilegios en los momentos más duros de la República Argentina, donde la política tendría que haber demostrado generosidad y estar a la altura de las circunstancias, como ocurrió en Uruguay. Uruguay se bajaron el sueldo, los políticos se bajaron el sueldo justamente porque porque el sector privado no podía trabajar y como ellos no podían ganarse el pan de cada día, ellos decidieron no cobrar durante un par de meses y bajarse el sueldo para no ser un costo
para el sector privado. Acá hicieron todo lo contrario. No solamente no se bajaron el sueldo, sino que se lo aumentaron en plena pandemia, con un gobierno, con un Congreso que no sesionaba, con un vacunatorio VIP, toda la corrupción en medio de las vacunas solamente se lo... Es más, yo me acuerdo que, no me acuerdo ahora el nombre, Zanini creo que es el nombre, del que es el procurador del Tesoro de la Nación, el chino Sí, Zanini, que Carlos fue candidato a vicepresidente De Scioli. con Scioli, se hizo pasar por personal de salud para poder vacunarse primero. Esa era la impunidad que nosotros manejábamos durante, que este gobierno manejaba durante la pandemia. Y recordemos también de que para la gran mayoría de las personas, también difería en las distintas provincias, empezaron a estar disponibles las vacunas a fines de enero, principios de febrero del año 2021 recién. Y, por ejemplo, los suegros de Massa se vacunaron el 1 de enero del 21. Así es, todo un año. Casi un mes y medio antes que más de los 40 millones de argentinos. Esto también hablando de los privilegios para algunos y que los políticos, la gran mayoría, principalmente los del Frente ahora Unión por la Patria, les interesan más sus propios beneficios y las de sus amigos que las del resto, ¿no? Lógicamente, y eso es lo que nosotros tratamos de demostrar, de que la política ya no está al servicio de la gente, o por lo menos esta política ya no está al servicio de la gente, que lo vimos en la época más dura, más cruda, más que debería haber sido la más humana, de poder ver si estaban o no a la altura de las circunstancias, y vemos todo lo contrario, se manejan como monarcas, se manejan totalmente con un desprecio, pero después ellos son los más populares, ¿no? Los que quieren reconstruir la Argentina. Unión por la Patria se ponen de nombre, qué caraduras. Primero abusando del nombre patria como si ellos fueran los únicos que pueden representar a la patria. Y de los colores de la bandera también. De los colores de bandera, del sol de nuestra bandera. Unión, ya que pongan el nombre Unión, que se están matando y sacando los ojos entre ellos. Creo que está bueno un poco, Alepa, mover la memoria en un año que es electoral. Muchas de las cosas que pasamos en la pandemia nos las hemos olvidado. Quizá para no recordar momentos duros o tristes, todos los que estamos aquí presentes hemos perdido algún familiar culpa del COVID. Algunos los hemos perdido por la negligencia del gobierno, lo que vos decías, ¿no? En la provincia de Salta las vacunas llegaron mucho más tarde, se racionalizaban de una manera muy arbitraria. Es más, en la provincia de Salta tenemos funcionarios que también fueron vacunados VIP. Hoy creo que incluso algunos están en el Congreso. Y me parece que un poco esto de apelar a la memoria, de apelar a lo que pasó, de ver cómo se manejaron, cómo maltrataban a los jubilados. Me acuerdo al principio de la pandemia, cuando fue el cobro de las jubilaciones, los mandaron a todos los jubilados a la calle a hacer filas eternas porque había horario de atención en el banco. Los jubilados, en teoría, eran el sector más vulnerable frente al COVID por la edad y un montón de situaciones. Y la primera medida que toma el gobierno fue, bueno, vayan todos a chupar frío a la calle y vean, y el que sobrevive, sobrevive, y al que sobrevive le pagamos la jubilación. Es algo totalmente absurdo, ridículo, y nos estamos olvidando algo más grave todavía, antes que termine. De la foto esta que mostramos, se inició una causa penal. Una causa penal justamente por el incumplimiento de la cuarentena hiperestricta que había decretado Alberto Fernández, que durante ese momento nuestro presidente solamente gobernaba mediante decreto, porque el Congreso estaba sin funcionar. Y Alberto Fernández planteó que para que se cerrara la causa iba a pagar 1,5 millones de pesos, que terminó siendo 3 millones total, entre indemnización o pseudoindemnización y demás, pero solamente para cerrar la causa. 3 millones de pesos por más de 130.000 argentinos que murieron. O sea, para Alberto Fernández esa gente vale 3 millones de pesos. Que al tipo de cambio de hoy, ¿qué son? ¿Un poco más de 5.000 dólares? Sí, no, y cada vez menos, la verdad. Pero lo que tenemos que también recordar, además de todos los atropellos a las libertades individuales que tuvimos durante esos momentos, es que esta gente nos viene gobernando hace más de 20 años aproximadamente. Y siempre le damos una segunda oportunidad. Este es un año electoral muy importante para el futuro de este país, y ahora el 13 de agosto y después en octubre, y si hay balotaje también, votemos con memoria, por favor. Porque estas cosas no pueden seguir pasando y nada nos hace pensar, ni nada nos da la seguridad de que pueda venir una pandemia futura o algo futuro y esto vuelva a suceder. No, que yo creo que la peor pandemia que podemos tener en la Argentina es el kirchnerismo. O sea, es una fuerza destructiva, de total impunidad, de que se manejan así, de que cuando les podés iniciar una causa penal,
Primero, bueno, tenemos cuentos o ya tenemos, digamos, versiones de lo que ocurre cuando vos querés amenazar al poder o cuando querés que el poder amenazarlo en el sentido de denunciarlo, ¿no? De que se investigue. Y acá tenemos un montón de causas. Ni hablar del fiscal Nisman, ni hablar de lo que pasó con una persona que estaba denunciando a Cristina Fernández de Kirchner y apareció muerta el día que tenía que ir al Congreso a rendir cuentas de lo que era su investigación con respecto al atentado de la AMIA, o el memorando de la AMIA en realidad. Creo que para cerrar, ¿no? Un programa donde hablamos de la ley de alquileres, hablamos de nuestros legisladores en el Congreso y hablamos de lo que fue la pandemia y la gestión de Alberto Fernández en el momento más duro, más triste de la República Argentina y del mundo, en realidad, con respecto a lo que fue el coronavirus, el COVID. Y de nuevo lo que decía Lepa, apelemos a tener en esta elección memoria. Y para tener memoria veamos qué fue lo que hicieron, cómo se manejaron. Si nosotros queremos un gobierno distinto, queremos cambios en la República Argentina, votando a los mismos de siempre, no los vamos a conseguir. Si nosotros seguimos votando a lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Queremos cosas distintas, votemos dirigentes diferentes, votemos políticos distintos y probemos con ideas distintas. Que eso es un poco lo que le está pasando a la Argentina. Ustedes ya saben quiénes están hoy en las listas, lo venimos viendo a lo largo de todos los programas y vemos que el teléfono suena, así que me parece que es un programa que generó que la gente interactúe, no solamente con la ley de alquileres, sino con lo que pasó en la pandemia. Así que el próximo programa seguiremos hablando de esto, de generando conciencia, de haciendo archivo, que creo que es lo que nos va a llevar a votar con mucho más conocimiento e información y apostando por un cambio definitivo en la provincia de Salta y en la República Argentina. Así que les mando un beso grande, espero que tengan un excelente fin de semana, abríguense que hace mucho frío y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Chau, chau.